Carito Heraldes y le doy la bienvenida a su devocional Leche y Miel. Hoy les voy a hablar sobre un tema y este tema es la humildad. La grandeza de la humildad. La humildad hace a una persona grande. La humildad hace a una persona que Dios lo pueda mirar de cerca. La humildad hace que el corazón de Dios se regocije con esta persona que actúa con humildad en su corazón. Y la verdadera riqueza y honra se encuentra en la humildad. Vamos a ver un ejemplo de un hombre humilde. Cómo un hombre pasó de ser orgulloso a pasar a ser humilde. Y antes de entrar en materia, voy a definirles a ustedes qué es humildad. Humildad habla de un espíritu de respeto, deferencia y mansedumbre, y es una característica positiva dentro de nosotros. En griego, la palabra humildad se traduce como tapeinos, que significa humilde de espíritu o manso. En el Nuevo Testamento, la humildad casi siempre tiene una connotación positiva, comunica un estado de humildad mental y también en el corazón. Así como pienso, soy, me comporto, actúo bajo una actitud de mansedumbre, de humildad. El principal, mayor y más grande ejemplo de humildad lo encontramos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él se mostró como ese cordero manso, como ese cordero humilde, como ese hijo que vino a hacer la voluntad de su Padre, que vino a servir, que vino a dar lo mejor del mismo, que siendo rico se convirtió en pobre, que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza, que teniéndolo todo, Él pasó por todos los procesos para llegar a la cruz del Calvario y entregar su vida por ti y por mí. Él es nuestra máxima y más grande ejemplo de humildad, y Él dice: yo he venido a servir, yo he venido a enseñarles a ustedes el camino de la mansedumbre, el camino de la humildad y la relación y la posición en que un hombre, un ser humano, está delante del Señor cuando su condición es de humildad o cuando su condición es de orgullo, soberbia o prepotencia. La palabra del Señor nos enseña que ambos tienen una visión bajo ese ángulo de vista de nuestro Señor, y es esta: al orgulloso, al altivo, dice la palabra del Señor que Dios nos mira de lejos, pero al humilde dice el Señor que Él nos mira de cerca. Él está con el humilde. Él ayuda al humilde, Él favorece al humilde, Él guarda al humilde. El humilde tiene un corazón y un lugar muy especial en las manos del Señor. Hay ejemplos de transformación en nuestro carácter. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, posiblemente muchos de nosotros llegamos con un corazón altivo, con un corazón soberbio, con un corazón prepotente, orgulloso, y el Señor ha ido cambiando, transformando ese carácter, esa condición, esas actitudes en nosotros, porque a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, Él se ha ido revelando a cada uno de nosotros y nos ha ido mostrando y enseñando cuál es el camino que nos lleva, que nos conduce a esa presencia de Dios, y es el camino de la humildad. Uno de esos caminos es el camino de la humildad. Proverbios 16:18 nos dice y nos advierte que antes del quebrantamiento siempre es la soberbia. La soberbia siempre está antes de que suceda algo grave, antes de que venga un quebrantamiento, una situación difícil. Dice, antes de esa pelea, de esa discusión, de esa ofensa, de esa altivez, dice, antes de que venga una caída grande, dice, quien está en la antesala es el orgullo.
es la soberbia. Y eso le pasó a Moisés. Vamos a ver el caso de Moisés en este devocional. ¿Quién era Moisés? ¿Quién fue Moisés? Vemos nosotros en Éxodo capítulo 2 del verso 11 al 14, vemos nosotros a un Moisés impetuoso, un Moisés agresivo, un Moisés orgulloso, un Moisés que no tenía dominio. Y en esta escritura vemos que a través de ese impulso, de esa manera de actuar, dice, él mató a una persona, a un hebreo, para defenderlo del trato severo que le estaban dando los egipcios. Pero luego la escritura nos muestra a un Moisés transformado, a un Moisés diferente, a un Moisés renovado, a un Moisés que ha sido tocado por la palabra del Señor, ha sido tocado por el amor de Cristo, ha sido tocado por su presencia, ha sido tocado por el Espíritu Santo y ha sido transformado. Y ha empezado a cambiar su carácter, ha empezado a cambiar su temperamento, a cambiar su personalidad de ese hombre impetuoso, altivo, soberbio, a un hombre manso. Y la escritura nos dice en Números capítulo 12, verso 3, miremos todo el cambio y la transformación que ocurrió en Moisés. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué transformación tan grande. Cuando la escritura lo llama hombre manso, pero lo compara con el resto de la humanidad, y el hombre más manso sobre la tierra se llamaba Moisés. La humildad es lo contrario al orgullo, a la arrogancia. La persona humilde no se considera en ningún momento superior a los demás. Aún la palabra del Señor nos dice, consideren a los otros superiores a ustedes mismos. ¿Cómo manifestó Moisés esta cualidad de humildad en el corazón? Moisés no dejó que se le subiera el poder a la cabeza. Cuando un hombre se le da algo de autoridad, no tarda en demostrar si es humilde o no es humilde, porque la característica de esta persona muestra, refleja realmente en su condición. Cuando una persona tiene poder, refleja la humildad o el orgullo. Robert Ingersoll fue un orador del siglo XIX, lo expresó con estas palabras: si quieres saber cómo es realmente alguien, dale poder. En ese sentido, Moisés es un magnífico ejemplo. Moisés, nombrado el líder, nombrado el libertador, nombrado el hombre héroe, aquel que se enfrentó a Faraón, aquel que Dios lo usó para grandes señales, entre ellos las plagas en Egipto, entre ellos el abrir el mar en dos, entre ellos sacar en victoria a todo un pueblo. Alguien en este momento podría decirse, wow, Moisés, tú eres lo máximo. Podemos nosotros mirar a Moisés como el gran héroe, como la persona que hizo grandes cosas. Pero Moisés, todo lo que hizo, él sabía que en ningún momento provenía de él. Sabía que todo lo que estaba aconteciendo, acto tras acto, milagro tras milagro, poder sobrenatural tras poder sobrenatural, él sabía que era Dios quien estaba haciendo esos milagros sobrenaturales, y Moisés le dio la honra y la gloria en todo tiempo al Señor. Jehová le dio mucha autoridad a Moisés, lo nombró caudillo en Israel, y sin embargo, Moisés no se volvió orgulloso. Moisés dependía siempre del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos donde podemos demostrar esto en Moisés. En Números capítulo 27, del verso 1 al 11, había aquí una situación especial. Y esta situación era nueva para Moisés. Moisés no sabía cómo manejarla porque era algo inusual y era la primera vez que estaba ocurriendo en el pueblo de Moisés con el pueblo hebreo. Y eran las hijas de Zelofehad quienes presentaron una
una petición a Moisés, porque su padre había muerto en el desierto y su padre no tuvo hijos varones, y solo a los hijos varones se le daba la heredad, se le daba la tierra para que la poseyeran. Pero en este caso, esta familia no había varones, solamente habían mujeres, y estas mujeres le estaban pidiendo, acudieron a Moisés para pedirle a Moisés una porción de terreno entre el resto de sus parientes. Moisés, ante esta situación donde Moisés ya tenía experiencia, ya había recorrido muchos años, había lidiado con tantas situaciones, con tantas quejas, con tantos casos, Moisés pudo por sí mismo resolver este caso. Pero aquí vemos la humildad de Moisés. Y la humildad de Moisés era reflejada en que Moisés no dependía de su propio criterio, de su propio conocimiento, de su propio entendimiento, sino de que Moisés en todo tiempo acudía a Dios, acudía a consultarle a Él. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo de decir? Y esa es una característica y una actitud de nosotros cuando estamos caminando en humildad. Cuando nosotros todos nuestros pasos, todas las inquietudes, cuando nosotros todas las etapas, áreas de nuestras vidas, las colocamos en manos del Señor. Eso nos habla de un corazón humilde, de un corazón no que depende de nosotros ni de nuestro entendimiento, conocimiento, habilidades, sino que todas las cosas las colocamos en las manos del Señor. Señor, ¿qué hago? Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés dice que en Números 27:5 dice: entonces Moisés presentó el caso ante el Señor y el Señor le contestó a Moisés, le dio una nueva ley, le dijo el Señor cómo debía hacer en ese caso y en los siguientes casos que se iban a presentar posteriormente, cuál era el manejo apropiado y justo frente a estas situaciones. Y la solución a esto fue de que el Señor le dijo a Moisés que le diera su porción de tierra a estas mujeres. Aquí nos demuestra Moisés que él tenía puesta en un 100% la confianza en el Señor. Moisés no pensaba que él debía ser el único con autoridad. Jehová permitió que otros israelitas también fueran profetas. Él nunca se puso celoso de que otros asumieran liderazgo, a que otros tuvieran talentos, tuvieran dones. Él nunca estuvo en celos y en competencia, porque Moisés tenía un corazón delante del Señor humilde. Y eso es el ejemplo que yo les quiero traer para ustedes. Al final de la vida de Moisés, Moisés le pidió al Señor que le nombrara un sucesor. Mire todavía el corazón de Moisés. Nombra a alguien que continúe, a alguien que siga. Y cuando el Señor le dijo va a ser Josué, Moisés lo apoyó con todo su corazón, instó al pueblo a que todo el pueblo siguiera al joven líder y los conduciera a la tierra prometida. Dios nos está enseñando a nosotros que no confiemos en nosotros mismos, que no estemos con un corazón celoso, que no estemos con un corazón en competencia. Dios nos está diciendo que nosotros debemos, nunca el poder nos debe dañar, nunca la autoridad debe dañar nuestro corazón. Nosotros debemos de colocarnos delante del Señor, recibir con humildad el consejo de otros, la exhortación de otros, la corrección de otros y sobre todo también depender 100% del Señor. Eso ha sido todo por hoy. Dios te bendiga. Si te ha gustado este devocional y crees que te gustaría suscribirte a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Activa la campana de notificaciones y recuerda, siempre Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Bye bye.